Hablemos de Ben 10 temporada 1, o sea, los primeros 13 capítulos. Creo que no soy el único que durante muchos años de su vida le tocó ver esta serie, tanto porque la repetían bastante como porque le tenía mucho cariño. Era una serie que siempre conectó conmigo por el hecho de que Ben técnicamente era un superhéroe. De hecho, la premisa original era sobre superhéroes, que Ben se podía transformar en 10 superhéroes. Y curiosamente, en Man of Action, o el grupo que terminó siendo Man of Action, todos coincidieron durante una etapa editorial en las series de Superman en cómics, pero eso es tema para otra ocasión. Creo que no necesita presentación, pero aún así lo haré. Ben 10, un niño de 10 años, se encuentra el Omnitrix en el bosque. Este Omnitrix le permite transformarse en 10 alienígenas y a partir de ahí comienza a tener una serie de aventuras autoconclusivas o episódicas, como prefieran decirlo, en las cuales se tiene que enfrentar al enemigo de la semana, y esta estructura tenía mucho sentido para la época en la que salió. 2005 en Estados Unidos, 2006 para acá. La idea era que tú pudieras ver en televisión un capítulo, entendieras perfectamente de qué va la premisa, y de hecho los primeros 6 capítulos y el octavo capítulo tienen mucho esa filosofía de ser algo súper autoconclusivo. Incluso no se hacen muchas referencias, lo más cercano es apariciones de Vilgax, que se supone que es el gran enemigo de la temporada, que realmente no lo es tanto porque no parece mucho, pero aún así la idea estaba bien. ¿Cuál es el problema de estos 6 capítulos y el noveno? No es que sean malos, de hecho son buenos capítulos y el capítulo 6 es muy bueno. El problema es que se vuelven repetitivos muy rápido. Y eso es por varios factores. El primero de esos factores es que la dinámica de Ben con su abuelo y Gwen no está muy pulida de entrada. Primero que nada, Gwen ni siquiera tiene mucha personalidad. Prácticamente la niña chocosa que se supone que es una genio y que se burla de su primo. Dentro de esa dinámica está bien porque Ben le contesta los chistes. El detalle es que durante todos esos primeros capítulos, Gwen solamente funciona para dar infodumping sobre, llegamos a tal lugar, tal personaje es tal persona, investigué en internet, o tal situación pasó hace mucho tiempo. Es para dar en contexto tanto al personaje de Ben y el abuelo como al espectador, y se entiende esa función. Pero curiosamente, cuando comienza a ganar más personalidad, cuando comenzamos a analizarla y entenderla un poquito más, tener pinceladas de personalidad propia, que es el capítulo de la chica suertuda, comienza a perder esa función, pero aún la tiene. Por otro lado, el abuelo prácticamente funciona durante esos primeros capítulos como un apoyo moral. Pero algo que me gusta mucho es que desde un principio se deja la semilla sobre el pasado del abuelo, cómo es que sabe de los aliens, y aunque es hasta los últimos capítulos donde ya Gwen comienza a sospechar como tal de, oye, quizás el abuelo no es lo que decía, es bastante bueno que a pesar de que sea una serie episódica, que se pensaba que fuera solamente para que la vieras un capítulo al aire y después quizás nos acordaras hasta que vieras otro, que se dejara desde un inicio la semilla, porque no se siente salido de la nada. Sin embargo, como digo, el problema es que estos personajes no tenían una verdadera personalidad hasta después. Lo vemos mucho de su dinámica con otros personajes, todo se reduce a ser el apoyo de Ben, aunque tiene muy buenos momentos en eso, donde lo encamina para ser una mejor persona. En el caso de Gwen, todo se reduce a ser el objeto de bromas de Ben. Y de hecho es algo que no me gusta de la comedia de los primeros capítulos. Todo el humor se reduce en burlarse de Gwen y hacer uno que otro chiste casual o de situación, que de hecho son los que mejor funcionan. Y en el caso de Ben, debo decir que es un personaje muy completo y me gusta. Aunque no es una revolución, funciona muy bien para lo que busca esta serie, que es hacer un personaje divertido, que sea chocoso con los demás, pero que no sea chocoso para el espectador ni molesto. Y esto se logra a partir de que desde un inicio se nos muestra que Ben es un niño que busca ayudar, que quiere ayudar a las personas, pero que antes no tenía la capacidad ni los medios para hacerlo. Que gracias al Omnitrix ahora puede, pero sigue siendo un niño y por lo tanto ciertas cuestiones como el ego, la fama, la gloria del momento le llegan a afectar. Y me gusta mucho esa idea porque te sigue dando la personalidad de Ben, te sigue hablando desde la perspectiva de un niño, pero no llega a ser molesto ni frustrante porque aún así sigue siendo alguien que aprende de sus errores, que pide perdón y que además es bastante gracioso. Y digo que el problema está en estos primeros 6 capítulos, más que nada es que la fórmula no estaba pulida del todo. Como todo se reduce a aliens, llega a ser repetitivo muy rápido. De hecho, el capítulo 8, que sería después del de Kevin, todavía tiene esa idea de que todo es alien, todo se relaciona con el tema de los aliens. Y como las tramas son básicamente la misma, es personajes llegan a un lugar, encuentran una situación relacionada a aliens, la tienen que enfrentar y casi siempre son los mismos chistes, que es burlarse de Gwen. Esos capítulos se vuelven muy repetitivos. De hecho, el peor capítulo de esos primera oleada es el de las baterías con vida. Todo el capítulo se reduce a humor. Y el humor que menos funciona a mi gusto dentro de Ben 10 es el que se reduce a burlarse de un personaje, y todo ese capítulo se reduce a burlarse de los diferentes personajes. Llega a ser bastante molesto, sobre todo porque los megawatts ni siquiera reciben respuestas o chistes en contra, solamente se la pasan burlándose todos a través de sus acciones, por lo que llega a ser frustrante. Pero a partir del capítulo de Kevin 11, la serie recibe un aire fresco, porque cambia la situación de aliens a organizaciones secretas, a magia, a humanos mutados que tienen capacidades excepcionales. O sea, juega un poquito más con las amenazas, explora más el mundo que tiene Ben a su alrededor, que desconocía hasta hace poco, y además las dinámicas con ellos van cambiando. En el caso de Kevin, tenemos una dinámica de amistad que al final resulta
que se están aprovechando de Ben. En el capítulo de pequeños problemas, que es cuando Ben queda atrapado como materia gris, tenemos una dinámica que se aprovecha de burlarse tanto de Ben como la persona que lo captura, y que a través de una situación en la que realmente no es malo, sino más bien tiene esta hambre de reconocimiento, termina llevando a Ben a una situación peligrosa tanto para él como para este señor, y al final se ayudan. O sea, va variando la situación entre antagonista y Ben. Ahora pensemos una serie de cosas positivas que tiene la serie. Primero, a pesar de ser una serie que estaba pensada para que vieras un capítulo y quizás encontraras otro, aunque esté en desorden, hay bastante planteamiento previo que, si ves los capítulos en orden, termina dándole una sensación de satisfacción al espectador más atento. Otra cosa positiva, que a pesar de, como digo, que los capítulos se repiten bastante en estructura y las situaciones en general se parecen demasiado, no llegan a ser aburridas. Incluso los capítulos que prácticamente son iguales, te la pasas bien. Tienen muy buen ritmo, tienen muy buena animación, los combates están muy bien animados. Lo que sí abusa la serie son fondos estáticos con personajes estáticos que ni siquiera parpadean. Y sobre todo en los primeros capítulos se notan demasiado. Hay escenas donde hay un montón de personajes moviéndose, pero atrás hay como 3 o 4 estáticos. O hay lugares donde se supone que debería haber más gente y solamente hay 3 personajes atrás estáticos. Ojo, lo entiendo, es una serie de 2005 y estoy más que seguro que no se querían gastar todo el presupuesto en personajes de fondo. Pero hay situaciones donde ya prácticamente son PNGs pegados y se nota demasiado porque esos personajes no se mueven, pero los demás en escena sí se están moviendo. Por lo tanto, tu cerebro se queda con una situación de ¿por qué los del fondo no y esto sí? Otro detalle, pero esto no es realmente una culpa de la serie. Si ves la serie ya en orden, o por esta misma situación en la que se vuelve bastante repetitivo la estructura, sobre todo los primeros capítulos, llega a ser bastante pesada y te llegas a cansar un poco. Es una serie que, como estaba pensada para que veas un capítulo, quizás 2 durante el día, cuando la ves toda de corrido sí te llega a cansar un poco porque sientes que estás viendo lo mismo. A partir del capítulo de Kevin, esta sensación se baja, pero aún sigue estando. Algo que me gustaría bastante, que espero que la temporada 2 se haya cambiado, es que cada capítulo se sienta un poco más diferente. Que quizás no se trate solamente de una amenaza en turno, sino que quizás cosas como lo que pasa con Ben 10.000, que es los sacan de su zona de confort y van al futuro. O en el capítulo de los superhéroes, donde llega algo y Ben tiene que demostrarle a otros que es un héroe. O sea, situaciones que no solamente se las buscan vencer al enemigo de turno. Ayudaría bastante a no tener esta sensación de cansancio. Por último, no sé qué tanto ponerlo como algo negativo, porque el último capítulo donde aparece Vilgax es genial, pero tengo una situación extraña con Vilgax. Entiendo por la estructura que tiene la serie que Vilgax tiene que estar desde un principio, no solo porque es el catalizador a la trama, pues es debido a sus acciones que el Omnitrix llega a Ben en primer lugar, sino más bien a que tiene tan poca presencia realmente que se siente extraño. Sabes que está ahí, sabes que constantemente está mandando gente para quitarle el Omnitrix a Ben, pero como todo se reduce, él está viendo desde una pantalla, él está dando órdenes, no sientes realmente su peso, su presencia. Siento que quizás es en parte por la idea de que los episodios eran autoconclusivos, que sí aparecía Vilgax, pero solamente era para mandar una amenaza en turno, ya fuera un robot, ya fuera a cazar recompensas, y sus diálogos eran demasiado icónicos, y la forma en la que interactuaba con sus sirvientes, o sea, siempre sentí que le faltaba algo, que era como villano genérico nada más. Pero cuando aparece al final, aunque no tiene una personalidad que digas, ¡uta, qué genial! Con sus acciones termina encantándote, porque es una amenaza que no se detiene, constantemente te está atrapando a Ben, y además tiene ciertos gimmicks que otros personajes no tienen. Puedes transformar a Ben, conoce al abuelo y una relación entre ellos, y como tiene esta conexión con el abuelo, la conexión con Ben ya no solamente es quiero tu reloj, ya hay algo más ahí, una cuestión incluso de venganza. Siento que quizás si se hubieran ido por algo más similar a lo que se hacía Avatar tiempo después, que es hacer capítulos que, aunque incluso sean autoconclusivos, hay una continuidad directa, ayudaría bastante más a que Vilgax se sienta como una amenaza real. Pero al ser capítulos episódicos donde Vilgax solamente se reduce a estar viendo una pantalla y decir manda una amenaza, no sientes realmente su presencia. Y no es hasta el final donde dices, ah, mira, por eso es una amenaza. Y fuera de eso, en general, la primera temporada de Ben 10 me parece una buena temporada. Es una temporada que se disfruta más si la ves quizás 1 o 2 capítulos al día, porque si no te vas a empalagar un poco. El problema que tiene esta serie, como les digo, esta primera temporada, es que casi todos los capítulos se parecen. Todos tratan de una amenaza en turno a la cual hay que enfrentar, pero a menos a partir del capítulo de Kevin va variando. No solamente son aliens, no solamente son Ben se transforma en 3 aliens durante el capítulo y se tiene que enfrentar. Hay diferentes situaciones, hay diferentes adversidades para Ben. Quizás no se puede transformar porque el reloj está fallando. Quizás se queda transformado en una sola transformación y esto le permite explorar más las dinámicas de esa transformación en turno. De hecho, quizás es otra cosa que podríamos decir negativo. Al aparecer tantos aliens en un mismo capítulo, no permite que estos brillen realmente.
Es más como aparece, hago mi gimmick por el cual el personaje es reconocido y me voy. Y en el capítulo de Materia Gris sí se permite explorar las diferentes habilidades que tiene Materia Gris y cómo se enfrentaría a diferentes peligros, tanto algo físico, como algo mental, como algo estratégico. O sea, siento que quizás explorar un alien durante más tiempo y cómo se enfrenta a diferentes situaciones sería más interesante que estar cambiando constantemente. Pero entiendo que tiene que ver con explorar a los aliens que tiene el Omnitrix, presentarlos y sobre todo juguetes. Aún así, este cambio constante de aliens también hace que no se vuelvan tan aburrido el capítulo, porque si tuviéramos dos capítulos que prácticamente son lo mismo y en ambos juegos se encarga de vencer al enemigo en turno, se va a sentir bastante repetitivo o aburrido. Así que entiendo por qué estaban constantemente cambiando de aliens, pero siento que una exploración más de cómo cierto alien enfrentaría diferentes amenazas a la vez en un mismo capítulo sería más interesante. Más allá de eso, me parece una buena temporada y buenos capítulos, muy divertidos, que tienen 2 o 3 muy buenos, pero en general todos mantienen un mismo nivel de calidad. Es una serie que funcionaba bastante bien para lo que buscaba, que era entretener, venderte juguetes y presentarte una premisa interesante que tiene bastante para explorar en un futuro. Así que sí, la primera temporada de Ben 10 vale mucho la pena.